Hola, hola compañeros y compañeras. Vamos a grabar la clase para que les quede ahí el video y podamos seguir trabajando con nuestro proyecto de planificación. Acá entonces vamos a ver que ya trabajamos en la toma de decisiones de una idea y que se ha ido convirtiendo en estos días en un borrador para un plan. Hemos hecho la recopilación de información sobre nuestro proyecto, hemos revisado los aspectos del contexto porque estamos trabajando desde la planificación estratégica, entonces el contexto es importante para poder incidir en una estrategia a desarrollar. Muchos de los grupos ya tienen datos, cifras, estadísticas, gráficas. A esto es lo que nosotros le vamos a llamar los datos duros de nuestro contexto. También hemos visto qué implicaciones hay alrededor de la situación que afecta a ese grupo o sector en donde se va a incidir con nuestra intervención, no solamente de la gente del proyecto que hemos escogido, sino también las personas que benefician. También trabajamos la misión, la visión, hicimos ahí el ejercicio del FODA y entregamos un borrador de cronograma que ya lo hemos ido trabajando y pues ustedes ya saben, aquí poco a poco hemos ido resolviendo dudas para los grupos que lo han solicitado como tal. Vamos entonces en esta clase vamos a seguir ordenando información y siguiendo racionalmente el sueño de transformar una realidad y vamos a trabajar entonces la naturaleza, los valores y los objetivos. ¿Qué es la naturaleza entonces? Es el punto de partida del nacimiento de un proyecto o una organización. Acá nos debe aterrizar, precisar en una serie de elementos que deben evaluarse de manera sensata. Recordemos que la planificación se hace desde la manera racional. Y pues bueno, aquí vamos a tratar de que ese proceso de análisis y de planificación sea bien concreto en esa realidad de donde ha nacido la idea, que puede ser la respuesta o la solución a un requerimiento de una organización o alguno de los clientes, o en este caso de nuestros proyectos que hemos escogido en clase. Se dice que la naturaleza es de ese proyecto es la esencia del mismo. La naturaleza es la esencia, por lo tanto la tenemos que definir de forma concreta. La naturaleza nos va a concatenar los objetivos, la misión y la justificación para poder materializarla. Al definir qué es la naturaleza de un proyecto va a significar depurar los conceptos a tal punto de que vamos a ir a ajustar el rumbo de ese barco, de esa brújula para precisar el mapa de un viaje. Vamos a hablar entonces de dónde estamos en ese punto de partida y hacia dónde vamos a ir al destino final. Algunos de los proyectos donde ustedes están trabajando carece de naturaleza. Entonces aquí vamos a tener el proceso de escribirla y por lo tanto el momento de que la vamos a escribir debe estar bien planteada y bien entendida por ustedes como equipo trabajando el plan, sino que también para las personas alrededor del proyecto, porque es la brújula para saber para dónde caminar, que nos va a mandar, la naturaleza nos va a decir entonces el camino a tomar para seguir ese destino. La naturaleza, como ya dijimos que es la esencia del proyecto, nos va a definir si es privada o si es pública. Ese proyecto, esa organización, ese colectivo, lo que ustedes están trabajando, la naturaleza nos debe decir si es privada o no, si es lucrativa o no, hay ganancias ahí o no, y nos va a definir, nos va a explicar a qué rama de la actividad se va a dedicar, a la industria, al comercio o de los servicios. Algunos de los grupos que están trabajando en los proyectos, estos ya tienen misión y visión, entonces tocará para el ejercicio de la clase poner en su documento esa visión y misión que ya tienen establecida y de parte del grupo pues criticarlo, ¿no? Si los resultados que se están obteniendo no son a partir de esa naturaleza, no, algo no está claro o algo no está bien o el contexto ya cambió y entonces aquí eso se vale y debemos hacerlo como consultores independientes, debemos hacer esta parte.
¿Qué vamos a tomar dentro de la naturaleza? Tiene una serie de elementos. Describe el proyecto, es esa idea exacta, tipo, clase, ámbito, contexto en el que se va a ubicar ese punto de vista de la organización. Debe tener una justificación, los criterios que dan origen a por qué se realiza el proyecto, la prioridad del problema para el que se va a buscar solución, la razón por la que esa propuesta de solución es más viable o no para resolverlo como tal. Aquí entonces vamos a esa justificación. Tenemos un marco institucional, entonces vamos a buscar la información con respecto al mandato, la situación jurídica y administrativa, es ONG, es empresa privada, es una empresa familiar, paga impuestos, está en la SAT, o sea, todo este tipo de marco institucional legal lo tenemos que ver en esa parte. Hay instalaciones, qué tipos de servicios hay un organigrama, hay procedimientos y manuales administrativos, personales, o sea, todo ese tipo de elementos lo vemos en esta parte del marco institucional. Revisar la finalidad del proyecto, porque la finalidad del proyecto nos va a marcar el impacto. Entonces acá vamos a verificar cuantitativa y cualitativamente la realización de lo que se está haciendo, si ese impacto está ahí presente o no. Y aquí entonces es construir un único fin, o que vaya acompañado de otros fines, pero que deben ser compatibles, pero que al momento de juntar ese fin o esos fines, lo que vamos a obtener es un impacto y que es medible. La descripción del proyecto, aquí vamos a ver el destino de ese proyecto, los efectos, qué objetivos tiene, hay un objetivo principal, hay objetivos específicos, hay otros objetivos como inmediatos, complementarios, estratégicos, tácticos, etcétera. Toda esta parte de la descripción, mucho de eso ustedes ya lo hicieron. Y solamente es ordenarlo en su documento, y vamos a ver ese formato para que ustedes vayan organizando esa información dentro del documento en la próxima tarea. También vamos a encontrar las metas. ¿Cuánto, cuándo, en dónde se realizarán esos objetivos? Acá es el nivel y la composición de esos insumos para alcanzar las metas, esas actividades para alcanzar las metas, las modalidades de todas las actividades operativas para llegar a las metas. Los beneficiarios los vemos entonces como el grupo objetivo, el grupo meta, que son las personas o los sectores que están siendo favorecidos por el impacto del proyecto. Entonces aquí también vamos a ver características y situación de esa relación con respecto justamente a nuestro grupo meta o grupo objetivo. ¿Qué productos? Esos resultados materiales o los servicios prestados, ¿sí? Debe comprobarse la factibilidad de su realización, y además deben de estar ordenados en una secuencia temporal lógica. No podemos generar un cuaderno, sino que para ordenar las hojas, el rayado, es empastado, es engargolado, es emplasticado, todo eso debe marcarse en ese proceso, por ejemplo, para elaborar un cuaderno o miles de cuadernos, porque ese va a ser nuestro producto o nuestro servicio prestado como tal. Debe entonces ese producto estar de la mano con el objetivo que se ha propuesto, o los objetivos que se han propuesto, y por supuesto saber si es viable a partir de los recursos. Si tenemos plata para generar ese cuaderno, entonces vamos a poder hacer el cuaderno, pero si no, pues podemos tener unas metas buenas, nuestros beneficiarios, un buen objetivo redactado, pero no estamos generando el producto como tal. ¿Qué más vamos a encontrar acá? La localización física y la cobertura espacial. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la macrolocalización, la microlocalización, y no es más que ese espacio físico en el cual va a cubrir el proyecto. En cuanto a la prestación de servicio o de producto, el área de influencia, entonces nuestra fábrica de hacer cuadernos está ubicada en la zona 6 y va a cubrir 6 cuadras, por ejemplo, o si es una transnacional, o sea, todo ese tipo de cosas nos lo va a dar esa localización física y esa cobertura espacial. Estamos hablando de una clientela que está entre los 18 y los 25 años, estudiantes, sancarlistas, de todo ese tipo de datos nos van a ir por acá. En esta parte, y que todo eso que hemos estado revisando
la descripción del proyecto, la justificación, el marco institucional, la finalidad del proyecto, la descripción del proyecto, las metas, beneficiarios, productos y localización, debe verse reflejado en cómo hemos redactado nuestro documento, que por lo menos cada uno de estos elementos va a tener su propio espacio de explicación. Y ojo, compañeras y compañeros, que la mejor forma es redactar esos párrafos entre 5 a 7 líneas para que podamos tenerlo no solamente atractivo a la lectura, sino que también que podamos quedar con las ideas claras con respecto a lo que estamos explicando en ese documento. Vamos a pasar al otro tema, que son los valores. Los valores son las ideas y las creencias o los conceptos que van a aglutinar y van a consolidar las personas que dirigen el proyecto, en la junta directiva, los gerentes, o sea, las personas que tienen puestos en ese espacio, en esa empresa. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus creencias? ¿En qué conceptos se basan para tener una identidad de ese espacio en donde está? Porque eso nos va a crear el estilo, la cultura de la forma en que se hace el trabajo y cómo se hace el trabajo y cómo se atiende a la gente, a los beneficiarios. Igual atendemos la tienda como atendemos a la gente en la comunidad, vacunando los niños o las letrinas o haciendo una jornada veterinaria, o sea, lo que sea, que tiene que estar basado en esos valores. Los valores nos van a decir cómo se procede en la empresa, en el proyecto. También recordemos que la planificación es a partir de las personas, de los personajes. Entonces también puede aplicar acá en la organización como tal. Vamos a revisar esos valores para que los valores nos vayan entonces a crear una cultura de empresa. Y de entonces, cómo en esa empresa, en ese espacio, hay una manera coherente de hacer las cosas porque está basado en esos valores. Aquí vamos a ver que esa calidad y la visión de las personas que son los líderes en ese espacio, en esa empresa, en ese proyecto, en esa organización, va a depender entonces justamente de esa calidad y de la visión de ese liderazgo que se tiene, pero que además va a reflejarse en la cualificación y la forma de hacer saber a esos directivos que es importante esos valores puestos en práctica. Cuando nos toca construir esos valores, nosotros como comunicadores, como consultores en planificación, podemos empezar por una primera fase, que sería la selección. Y entonces acá tenemos un margen. La teoría nos dice que podemos escoger entre 5 a 10 valores. Y entonces los vamos a ir definiendo, qué es honestidad, qué es transparencia. Todo eso lo vamos definiendo y los vamos escogiendo, los vamos a jerarquizar, pero también tenemos que ver si esos valores se van a ajustar en un momento de crisis. Recordemos que la planificación nos da también los momentos hacia el futuro, y entonces ver si esos valores no se van a ajustar a los momentos de crisis. Ya cuando tenemos estos escogidos, vamos a una segunda fase y vamos a escoger. Si escogimos 5, escogemos 3. Si escogimos 10, escogemos 5 valores. Y aquí de igual manera, como ya los tenemos definidos, los vamos trabajando, etcétera y todo, aquí los vamos a jerarquizar, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, etcétera, porque aquí nos van a representar y nos van a definir entonces las ideas y las creencias y los conceptos de ese proyecto, de esa empresa o esa organización. Los valores son los pilares de la empresa y por lo tanto hay que mantenerlos vivos y en un continuo desarrollo. Acá es demostrar de lo que tenemos. Es cuando nos ponemos la camiseta de un proyecto, de una empresa, y estamos convencidos de que es lo mejor que nos ha pasado en ese momento de nuestra vida. También podemos ver que es muy importante tomar en cuenta que la empresa, el proyecto, la organización es la responsable de mantenerlos vivos, de promoverlos, de divulgarlos, pero sobre todo de aplicarlos. Y que todo el personal esté identificado con esos valores. Cada persona que ingresa entonces a este espacio debe conocer cuáles son los valores y saber si se identifica o no, porque eso va a dar mucho con respecto a la identidad del proyecto, pero también de esa cultura de todos los días, de cómo hay que actuar y de cómo se hacen las cosas.
Bueno, acá se presentan el cómo se hacen las cosas, va más allá de una actitud positiva, de una actitud de servicio, va mucho más allá de eso, porque acá entonces sí se debe ver en la actitud de los miembros, de los integrantes, de los productos, de la comunicación, de la gerencia hacia abajo, desde la parte de la comunicación vertical interna o horizontal dentro del espacio. El tema de la responsabilidad, es importante tener en la parte también de los manuales y otra serie, digamos, de documentos y de acciones para mantener vivos los valores, pero sobre todo que ese discurso se vea en la práctica. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese discurso reflejado en una práctica, entonces vamos a generar esa cultura corporativa. Por lo tanto, cuando elaboramos los valores nos tiene que quedar bien clara y bien establecida, porque aquí entonces vamos a fortalecer el buen funcionamiento de la organización o de la empresa o del proyecto. Es importante crear un ambiente en donde se compartan esos valores. Poder tener los espacios de convivencia en donde hablemos de los valores, pero que sobre todo de cómo se expresan en la actitud, porque eso nos va a ayudar al rendimiento y al éxito entonces de esa empresa y de ese proyecto. Es importante que los valores vayan a encajar armónicamente con el pensamiento colectivo y poder adaptarse a ellos. Y de cómo también tienen que ver los valores en la toma de decisiones y en la reducción de los riesgos al momento de la implantación de las estrategias. Eso es súper importante. No podemos estar hablando de honestidad y nuestras acciones van por otro lado, ¿no? Cuando escribimos los valores nos deben de quedar bien claros, bien definidos. Hay que dar esa personalidad fuerte y un sentimiento de pertinencia. Entonces hay que construir esa comunidad que va a trabajar para conseguir unas metas y unos mismos objetivos. Durante la clase vía Meet el sábado hablamos de la importancia de poder revisar el tema de los valores desde la axiología. Por favor, echar una revisada que es la axiología, que es una parte de la filosofía que nos va a hablar sobre el valor de las cosas. Y entonces no nos vamos a perder en el sentido de los valores cristianos, de los valores sociales, de los valores, no, vamos a hablar desde la filosofía de esos valores como tal, qué significa honestidad, qué significa transparencia, que no a partir de los estatutos o convencionalismos sociales en donde depende de quién sea o para quién sea, entonces ese valor es aplicable o no. En planificación hay que ser objetivos y por supuesto auxiliarnos de esta parte que es la axiología. Vamos a hablar entonces de los objetivos. Venimos en cadena trabajando todo lo demás. Y entonces aquí hemos llegado a trabajar o diseñar o conocer la visión y la misión. No había, pues la construimos nosotros en nuestro proyecto. Y entonces aquí, cuando ya hemos visto la visión y la misión, ya está diseñada o rediseñada esa visión y esa misión, llegamos a los objetivos. Porque los objetivos nos van a servir para operacionalizar los hechos concretos de esas ideas que hemos definido antes, de esos sueños razonables que hemos tenido desde el principio, para transformar la realidad. Y entonces aquí ya vamos a ver actividades concretas, con tiempos concretos y con recursos concretos para poder darle sentido al accionar de la organización o del proyecto. Hay un teórico de apellido Serrut que nos dice que los objetivos son ideales y los sueños viables. Entonces acá hay que establecer uno global y otros objetivos básicos según esas actividades y funciones. Se recomienda tener un objetivo global o un objetivo general y por lo menos 3 específicos, no más de 3. Y digamos si son proyectos muy largos, de largo plazo, etcétera, entonces ahí podemos hablar de 2 objetivos generales y por lo menos 5 específicos, pero no más de eso, porque entonces no se pueden cumplir.
Aquí tenemos algunas características: que debe ser realista, nos debe de decir los recursos y las capacidades que hay para lograr ese objetivo, que tiene que ser concretable porque debemos tener un tiempo razonable, la disponibilidad de los recursos, de todos los recursos con los que vamos a ver y de esos efectos que queremos lograr. Debemos de tener un cronograma de trabajo, por eso hemos trabajado en borrador de cronograma anteriormente, porque ahí en ese cronograma vamos a expresar esas actividades que vamos a hacer para lograr alcanzar el objetivo a partir del tiempo, y también esa relación que puede haber de una actividad a otra y también de los productos que vamos a obtener de ahí. El objetivo debe estar escrito de manera clara y precisa, que no produzca dudas. De nuevo, compañeras y compañeros, cuidar que nuestro objetivo nos quede redactado en 4 o 5 líneas, no más de eso. Después ya nos hacemos chigolas y ya no sabemos ni qué escribimos. También nos debe expresar en la generación de los compromisos de todos los actores que van a trabajar para concretar esos objetivos. Ser flexible y adaptable, o sea, en un momento ese objetivo no es alcanzable, entonces ver cómo lo modificamos para poder llegar a ese impacto, a esos productos, a cambiar las actividades si es necesario, pero sobre todo a cuidar los recursos que tenemos. Y deben siempre generar resultados medibles. Los objetivos, cuando ustedes escriben los objetivos, estén muy claros de que se deben ser medibles. Si estamos hablando de que vamos a generar cuadernos, tenemos que saber en el momento de las actividades qué vamos a tener, cuánto dinero vamos a invertir, y vamos a obtener que si logramos hacer nuestros cuadernos y teníamos como meta 1000 y hemos hecho 1500. ¿Cumplimos el objetivo? No lo cumplimos, lo rebasamos. Aquí es donde podemos nosotros ver que los objetivos siempre se miden. Vamos a hablar de los objetivos estratégicos, y aquí estamos hablando de resultados específicos a mediano plazo, más de un año. Ya no puede tener mucho más. Para que esa organización, ese proyecto va a buscar tener ese impacto, ese esfuerzo intencionado, y que en ese contexto, esos desafíos que nos está planteando desde ya la visión. Vamos a entender ese contexto donde se van a formular, donde hay un periodo específico para poder tener los resultados visibles y evaluables, ¿sí? Concretos como tal, con producto concreto. Realizar esas modificaciones necesarias que van a permitir ir adaptando esos cambios que pueda sufrir el plan en el camino. Y los objetivos estratégicos también debemos de decir que es la expresión de los logros que esa organización o proyecto quiere alcanzar en un plazo determinado, y que deben guardar la coherencia con la misión y con el análisis interno y externo que hemos hecho, es decir, con el FODA. ¿Qué características vamos a tener cuando vamos a elaborar los objetivos estratégicos? Cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, no nos tiene que dar ninguna duda cuando los dejamos plasmados en el papel, desafiantes, que pueda así generar ese desafío de que vamos a lograr las cosas en la realidad concreta, jerárquicos. Primero se hace uno, se cumple uno, y por lo tanto de cascada nos vienen los otros objetivos estratégicos, y congruentes. No puede ser una cosa para la izquierda, el otro para la derecha. Tienen que ser todos en esa misma línea de las acciones para hacer. Y acá les coloqué este texto al otro lado de la diapositiva. Se elaboran con base a los resultados y el análisis del FODA. Por eso era bien importante que ustedes pudieran hacer el ejercicio del FODA lo más cercano posible a la realidad con el proyecto que ustedes están haciendo, porque luego del FODA vamos a caer entonces a los objetivos tanto generales como estratégicos. Es importante que podamos conocer la taxonomía de Bloom para la escritura de los objetivos, porque psicólogo estadounidense Benjamin Bloom, que nace en 1913 y fallece en 1999, es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX en el campo de la psicología de la educación. Y entonces acá Bloom nos deja sus aportaciones sobre la clasificación de objetivos educativos. Pero la planificación hace uso de la taxonomía de Bloom también para poder seguir algunas de las reglas que nos deja Bloom para redactar los objetivos. Y en esta taxonomía nos ayuda también a elaborar para la planificación
las clasificaciones que hace Bloom con respecto a la jerarquía. Entonces es mucho más fácil para que nosotros podamos elaborar nuestros objetivos a partir de este aporte que nos deja Bloom. Porque dice que no podemos alcanzar un conocimiento más alto si no hemos pasado por el primero. O sea, dar un paso para poder aprender a caminar implica que primero gateemos. Entonces aquí es como Bloom nos dice en la planificación, para que llegues al otro paso para correr, primero tenés que caminar, y para caminar primero tenés que saber gatear. Y bueno, acá nos dice que Bloom dividió los posibles objetivos dentro del marco de la educación en afectivos, psicomotores y cognitivos. Eso solamente es un dato general para que ustedes sepan. Pero que en el tema de la planificación nos sirve entonces para más fácil definir y desarrollar el significado de cada verbo cuando lo estamos revisando y los estamos redactando. Les dejo algunas gráficas de los verbos objetivos para redactar objetivos generales, y también otros verbos para redactar los objetivos específicos. Todos los objetivos se deben escribir en infinitivo, es decir, que terminen en ar, er, ir. Entonces ustedes aquí pueden encontrar analizar, calcular, fundamentar, compilar, mostrar, orientar, componer, organizar, resumir, sugerir, en ar, er, ir. Les dejo otro cuadro que ahí nos los organiza dependiendo de lo que queremos lograr. Si es para conocimiento, designar, identificar, definir, descubrir. Si es para comprensión, codificar, convertir, parafrasear, sintetizar. Si es para aplicar, para hacer en lo concreto, resolver, aplicar, relacionar, manipular, producir. Para el análisis, inferir, descomponer, determinar, seleccionar, enunciar. Para síntesis, descubrir, relatar, reconstruir, organizar. Y para evaluar, comparar, evaluar, calificar, justificar y categorizar. Es importante también que podamos ver que cuando hacemos el análisis es cuando tenemos una cosa grande que desmenuzamos en cosas chiquitas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un panito tostado, ese panito tostado ustedes lo tienen en su mano entero, y ustedes van a hacer migajas. Eso es hacer el análisis. Cuando nosotros hemos ya hecho la cuestión del análisis y vamos a sintetizar lo que hemos encontrado, entonces nosotros agarramos esas migajas y vamos haciendo, por ejemplo, chibolitas. Y así vamos a ir organizando nuestras chibolitas de ese pan tostado que hemos deshecho antes. Y esa es la síntesis como tal. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces trabajando en nuestro documento, nuestro proyecto, y que les sirva mucho esta clase. Muchos saludos, gracias.